Buenas tardes. Como siempre, les damos la bienvenida a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Si normalmente siempre es una satisfacción para nosotros presentar a los ponentes, hoy lo es doblemente al tratarse de una colaboradora asidua nuestra, profesora del Instituto, geóloga y gemóloga en plena actividad. Ella es profesora de gemas orgánicas, profesora de gemología en general, en fin, de muchas materias, y conoce muy bien este mundo de las gemas y, por supuesto, de la docencia y del instituto. Así que creo que va a ser una magnífica conferencia y nadie mejor que ella para hablar de las gemas orgánicas, concretamente del coral, en lo que es una verdadera especialista. Por lo tanto, me complazco en presentarles a doña Cristina Repka de Lombas, que, como he dicho, es profesora nuestra y hoy nos va a ilustrar sobre este magnífico ejemplar de coral del Mediterráneo, el Corallium rubrum. Podría leer todo su currículum, pero creo que se acabaría la conferencia cuando yo terminara el currículum y no daría lugar a que ella hablara, porque tengo aquí 4 páginas delante de mí. Creo que lo más importante es lo que he dicho, que es profesora actualmente del Instituto Gemológico Español, pertenece también a la FEG, ha sido representante del Instituto en la FEG, en la Federación Europea de Escuelas de Gemología, y, por supuesto, geóloga, como he dicho, y gemóloga, lo cual avala todos sus conocimientos en esta materia. Creo que es una conferencia interesantísima y que a todos les va a encantar. Por lo tanto, para no quitar más tiempo a Cristina, el que realmente quiera ver su currículum, creo que estará colgado en la red o en su página, y por lo tanto lo podrá ver con mucho más detalle, no solamente por los cursos que tiene, los conocimientos informáticos, idiomas, etcétera. Es un currículum verdaderamente para buscar un trabajo de directivo, de jefe de empresa, pero como ya tiene, pues no es necesario. Así que la dejo, perdónenme la broma, la dejo para que pueda ilustrarnos sobre el coral rojo del Mediterráneo. Cuando quieras, Cristina. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces la conferencia sobre el coral rojo del Mediterráneo, que es nuestro coral. También llamado, okay, también llamado coral noble, coral de Cerdeña. Es el Corallium rubrum. Ahí podemos ver una foto de un coral vivo con su piel sobre el esqueleto, que luego se va a convertir en las joyas, en las gemas que tanto apreciamos. La historia del coral rojo se remonta a la prehistoria de la humanidad y siempre ha estado relacionado con poderes místicos y mágicos relacionados con su color rojo, el color rojo que lleva la fuerza vital. Y fue utilizado, como digo, desde siempre como adorno y más adelante como medicina también. Los restos más antiguos de coral encontrados en Europa llevan a 35.000 años en unas cuevas de Neandertal, junto con otros objetos que eran preciosos para la persona que estuvo allí en ese entierro. Después se utilizó a lo largo de toda la prehistoria y de la historia, tanto por los griegos como por los sumerios, y también en Irán por Zaratustra, que era un reformador religioso que dio origen a una religión y que puso muy popular el uso del coral con fines mágicos y medicinales. El origen del coral, del punto de vista de los mitos, se refiere a Perseo en su lucha contra la medusa en la playa, que cuando corta su cabeza, aquí tenemos una estatua de Perseo en la Piazza de la Signoria en Florencia, la sangre que cae sobre la arena de la playa se solidifica y da origen al coral rojo. El coral no siempre fue considerado un animal,
hasta 1723, Peissonel, un científico francés en Marsella, fue el primero que se atrevió a decir que se trataba de un animal y no de una planta. Antes de eso se consideraba que era una especie de alga o de planta marina y no se le atribuía pues vida animal, ¿no? A partir de ahí, ya después de mucha lucha, pues al final todo el mundo acabó reconociendo que sí se trataba de un animal. Y tenemos aquí, por ejemplo, una ramita de coral del Mediterráneo roja. Eso sería el esqueleto del coral, ya después de haberse quitado la dermis, donde podemos observar unas estrías que van a lo largo del tallo y unas protuberancias que son como ramitas. Pertenece a la familia de los Anthozoa y que es la misma familia que donde pertenecen las medusas y los briozoos. El nombre del coral se aplica de manera general a muchos organismos sin ser realmente corales propiamente dichos desde el punto de vista de la filología animal, como por ejemplo los briozoos. Y para el caso que nos interesa, el Corallium rubrum pertenece entonces a la familia de los Corallidae y hay hasta 26 especies de este género que aún actualmente está siendo estudiado porque continuamente llegan estudios científicos que cambian, por ejemplo, nombres en vez de Corallium a Paracorallium o Hemicorallium. Y para efectos de esta presentación, aún conociendo este hecho, mantengo los nombres tradicionales, que en el caso del Corallium no cambia de todas maneras, Corallium rubrum, hasta que el CITES haga, digamos, las modificaciones pertinentes. En este caso no nos va a hacer, digamos, ningún problema, porque el coral rojo del Mediterráneo no está incluido en el CITES. La CITES es la Convención Internacional para las especies de fauna y flora en peligro de extinción, pero el coral rojo no está en esta lista. Sin embargo, sí está amenazado. Antes de eso vamos a ver cómo es sus características. Puede alcanzar hasta 2 kilogramos de peso, con una altura de 50 a 60 centímetros y un diámetro basal de 10 centímetros. Debido a lo que he dicho anteriormente, actualmente las ramitas no sobrepasan más de 10 o 15 centímetros de altura y no pesan más de 100 gramos. Aquí podemos ver a la izquierda un coral con los pólipos activos, que ellos se activan de noche para extraer el alimento de las aguas que los rodean, que están en suspensión, y luego cuando se cierran quedan como unos botoncitos parecidos a las anémonas sobre el tronco. El tronco del coral, que es el que nos interesa desde el punto de vista gemológico, está formado por calcita, carbonato cálcico con otras cantidades trazas de hierro y magnesio, y el color está producido por un componente orgánico que es un carotenoide. Por lo tanto, las imitaciones de coral que se hacen, como se llama la de Gilson, lo consideramos imitación y no sintético porque su coloración proviene del hierro, y en el caso natural no, proviene del carotenoide. La membrana que lo recubre está conectada al esqueleto y los surcos que vemos sobre el esqueleto sirven para llevar el alimento a lo largo de toda la colonia, porque se trata de una colonia de varios organismos viviendo juntos. Y bueno, tengo que mencionar que es un organismo de 8 tentáculos que es un octacoralario, a diferencia de los arrecifes que tenemos en aguas someras, que son hexacoralarios. El ciclo reproductivo del coral se divide en dos, una parte sexual y una parte asexual. Entonces se produce un gameto y una plánula que es flotante, que pasa varios días flotando en las aguas del mar hasta que consigue un sitio firme sobre el cual asentarse. Una vez asentada en una zona libre de arenas y de corrientes fuertes, empieza a reproducirse por gemación, construyendo así la colonia. La mayor parte de los corales rojos están entre 30 y 100 metros de profundidad, pero se ha escrito que pueden aparecer antes entre 5, pero siempre en zonas oscuras, debajo de taludes, en cuevas, en sitios oscuros, porque ellos necesitan la oscuridad para desarrollarse.
y se han encontrado en el Atlántico, en la costa oriental del Atlántico, hasta 1000 metros de profundidad. Aquí tenemos la distribución en el Mediterráneo, pero como he dicho anteriormente, también en el Atlántico Oriental, en la costa occidental de África, podemos encontrar coral rojo, desde Portugal hasta el Cabo Verde. La mayor parte de los corales, como observamos aquí, están en la zona occidental y central del Mediterráneo, en la zona de Italia, Francia, España y los países del norte de África, siendo las comunidades que viven en la parte oriental mucho más restringidas y en aguas más profundas. La pesca del coral empezó hace mucho tiempo y ya desde hace 5000 años se usaban unas cruces que se llama Ingenio o Cruz de San Andrés, con unas redes que arrastraban los barcos por el fondo marino, levantando luego los corales hacia la superficie. Debido a la destrucción que supone este tipo de artefacto, fue prohibido a partir de 1994. La población de coral rojo pues ha disminuido drásticamente y tiene un rápido declive. Pero los países alrededor del Mediterráneo, que son los primeros interesados en que este organismo no se extinga, han tomado medidas y hay leyes nacionales y regionales que protegen el coral rojo. Una de las causas más graves para la evolución del coral es que el cambio climático está afectando todas las especies marinas, entre ellas el coral, y el aumento de la temperatura, que es aproximadamente entre 10 y 29 subóptimo, pues causa que varias comunidades vayan pereciendo. Como he dicho, la cruz de San Andrés, que fue sustituida por una cruz de hierro con ganchos y con eso posteriormente, también fue prohibida en Europa a partir de 1994. Y a partir de 1950 se permitía solamente recolectarlos con un buzo, con su bombona y con una piqueta. No se puede utilizar ni embarcaciones de superficie, ni tampoco robots, ni submarinos de ningún tipo. Bueno, entonces, además de lo que he mencionado, también ha habido enfermedades ligadas a las anomalías térmicas y los cambios en las corrientes marinas pueden producir también que se asfixien por ahogamiento por arena. Bueno, como habíamos dicho, se trata de carbonato cálcico en forma de calcita, en fibras, y tiene un color uniforme, intenso, que puede variar según las condiciones en las cuales se cría. Esto lo distingue de cualquier otro coral en el mundo, por lo menos de los corales gemológicos me refiero, ¿no? Es decir, con referencia a los corales del Pacífico, solamente el coral del Mediterráneo va a tener un color rojo uniforme. Los corales del Pacífico siempre van a tener un centro blanco o una parte de atrás blanca en la ramita, algún puntito blanco, nunca van a ser 100% rojos. El único otro coral que es rojo totalmente es un coral que se llama el coral órgano, que está en el Mar Rojo, pero no se parece en nada al coral rojo del Mediterráneo porque es muy frágil, en forma de pequeños tubos interconectados que le dan precisamente el nombre de coral órgano por ese motivo, mientras que el coral rojo es sólido y es homogéneo. Bueno, otras propiedades gemológicas es que, aparte de que puede alcanzar brillo al pulirlo por tratarse de un mineral, la calcita, ¿no? Tenemos una dureza más bien baja, o sea, de mediana a baja, de 3,5 a 4, por lo cual esto es de tenerse en consideración al hacer joyas, al conservar las joyas también y al limpiarlas o cualquier otro proceso que se someta en ellas. No se puede meter los corales rojos en estos limpiadores que se meten que tienen ondas, o sea, que sí, sonoras, porque los deterioran. No se puede tampoco tener ningún tipo de tinte o de sustancia, ni cremas, ni laca, ni perfumes, porque todo eso va impregnando el coral, que es poroso. Entonces, al igual que las perlas, siempre la persona debe arreglarse primero y después colocarse el collar de coral.
Y para limpiarlo se necesita solamente un paño húmedo después de cada uso y dejarlo al aire libre a que se seque, y nunca guardarlo en cajas fuertes ni en sitios cerrados como cajas de plástico, porque pierden la humedad y se deterioran, lo mismo que las perlas. Entonces siempre en un sitio que tenga una humedad más o menos normal, ¿no? En una bolsita de tela o en una bolsita de piel, en fin, algo que permita que pase el aire. Para reconocer el coral desde el punto de vista gemológico es bastante fácil, una vez que uno sabe cómo hacerlo naturalmente, porque lo único que necesitamos es la vista, o sea, examinarlo a simple vista, si se trata de una rama, y si se trata ya de un objeto tallado como una cuenta o un pendiente o lo que sea, pues simplemente con la lupa 10 por voy a mirarle y voy a observar que tiene las estrías características, surcos, estos que van a lo largo del tronco, que es una de las evidencias de ser el coral rojo, que además tienen una distancia muy pequeña entre ellas de aproximadamente 0,4 milímetros, a diferencia de otros corales como el coral bambú, que lo imita y es teñido para imitarlo. También presenta una fluorescencia débil tanto en la luz corta como en la luz larga ultravioleta, mientras que los plásticos suelen ser rojo anaranjado y el vidrio suele ser verdoso, la fluorescencia. Aquí tenemos una foto con coral de Cerdeña o Corallium rubrum ya tallado, y otra foto del coral Xiaca, que es un coral también Corallium rubrum, pero que es coral muerto. Entonces, a finales del siglo XIX, en el canal de Sicilia, frente a la costa de Sicilia, se encontraron unos bancos de arena, sedimentos que contenían coral muerto, con tonalidades anaranjadas, marrones, etcétera, que se trataba de Corallium rubrum, que había perecido por algún tipo de desastre natural, como una tormenta o a lo mejor pues alguna erupción volcánica que son típicas en estas zonas también de Italia, etcétera, y ocasionó la muerte pues de las colonias, con lo cual las cubrieron las arenas y se convirtió en un depósito sedimentario. Por lo tanto, no se trata ya de una explotación de un organismo vivo, es un organismo muerto, ¿no? Entonces, este coral tiene una tonalidad parecida al salmón, un color más pastel, hacia el naranja, a diferencia del coral vivo, del coral rubrum vivo, ¿no? Que fue muy cotizado, se puso súper de moda en esa época y se extinguió el depósito. Sin embargo, se ha reportado en la zona de Alborán, al sur de España, depósitos también de este tipo de coral muerto, el Xiaca. A lo largo de la historia pues se han utilizado como amuletos, talismanes, para proteger, atraer la fertilidad, etcétera. También como medicina. Como decoración de armas en todas las partes del mundo, porque el coral ya se exportaba en el siglo 100 después de Cristo, desde Europa, el coral rojo, desde Europa hacia Asia. Y aparece en dagas de diferentes países de Asia, de Medio Oriente, y inclusive en este escudo celta que está aquí, que tiene un adorno de flor, que es de coral. O sea que ya se exportaba a diferentes países lejos del Mediterráneo. También fue usado para adornar vestimentas, aquí en un chaleco del Nepal. En África, en el decorado de un guerrero, junto con oro. Y aquí vemos un tocado tradicional también con coral, aunque este está en blanco y negro, pero sería la parte esta de aquí arriba, los corales. Hay coral en el Tíbet también, pero es un coral también fósil, pero no es el mismo coral vivo de aquí del Mediterráneo, es otro coral distinto. También ha sido protagonista indiscutible de motivos religiosos, pinturas, etcétera. Y aquí tenemos la estatua de Santa María de Constantinopla, que es la patrona de los pescadores que pescan el coral, con una ramita en su mano, y el niño Jesús con un collar de coral.
Debo mencionar que en muchos países del mundo se utiliza la patita de coral para ponérsela a los niños, junto con un azabache, por lo menos en muchos países de Sudamérica, y también en España se utilizó mucho como la manita típica de que también se hacía en azabache en la Edad Media. A medida que pasa el tiempo, cada vez los trabajos hechos en coral van a ser más y más sofisticados hasta llegar a la cúspide en Trapani, en Sicilia. Aquí vemos una pintura también con un niño con un collar de coral, que el coral era protector, se utilizaba como protector para quitarle el mal de ojo y para cuidar la salud. Aquí vemos encima de la estatua de la Virgen un coral suspendido sobre su cabeza, también para liberar del mal, en París. Aquí tenemos un joyero, también con su ramita de coral aquí detrás de él, ahí la vemos. En esta pintura podemos observar cómo los niños llevan el collar con el coral y una ramita colgando también. Bueno, la evolución de la talla, como es natural, fue desde las formas más rústicas, es decir, lo que era la ramita simple, pulida, y luego se fueron haciendo cuentas de diferentes tipos. Algunas son muy antiguas, de estas fotos que voy a mostrar. Aquí tenemos con turquesa de Egipto. Aquí tenemos también un collar de coral con de unos tribus Yamanaga, que son cazadores de cabezas. Esto es un anillo romano con turquesa y coral alrededor de ella, en oro de 18 quilates. Otro anillo romano con un engrave de un escorpión. Afgano. Todos objetos antiguos. Este medieval con turquesa también. Y esta es una escultura grecorromana que está en el Museo Británico, que se puede ver. Hasta los japoneses pues llegaron a utilizar este coral, aunque ellos tienen su propio coral rojo también, pero como digo, con manchitas blancas, pero importado, ¿no? Aquí tenemos una escultura de Trapani, que digamos que fue el apogeo ya del virtuosismo en la talla del coral, que también se aplicó a las joyas. Los objetos religiosos en Trapani, un cáliz de plata también de Trapani con todo lujo de tallas. Aquí tenemos otros objetos también del Mediterráneo. Este es un objeto inglés y un pectoral de Nepal. Estos son joyas, collar chino y tibetano. Ya pasamos al ámbito de las joyas. Este es un juego napolitano del siglo XIX en coral de Sciacca, que está en el Museo de Torre del Greco, cerca de Nápoles. Un juego también que está en el Museo de Torre del Greco del siglo XIX, de la colección Mandile. Esto es una cadena que está hecha sin pegar los eslabones. Está hecho toda la cadena a partir de una rama de coral, sin ningún tipo de unión, ni corte, ni pegamento, que es una obra de arte increíble, o sea, de una artesanía, bueno, increíble, ¿no? Estas joyas también, por supuesto, han pasado luego a los grandes joyeros, como por ejemplo Bulgari, en donde tenemos aquí un juego magnífico. Este conjunto fue realizado para la reina Farida de Egipto por Ashone en 1934,
que representa pequeñas rosas y ramitas pequeñas. Luego de este estilo ha habido muchos objetos que se pueden encontrar en subastas y en casas de antigüedades. Estos son accesorios modernos de 2003 de Florencia. Joyas actuales, ya de acuerdo con la fantasía de cada diseñador. Bueno, vamos a hacer una pequeña visita a Torre del Greco, que se empezó a popularizar a partir del siglo XIX. Está sobre la costa amalfitana, a los pies del Vesubio. Ese volcán que vemos aquí es el Vesubio. Y que se impuso en esta zona del planeta como la capital del coral. Hoy en día todavía Torre del Greco es un centro de venta, de importación y de exportación de coral muy importante. Bueno, los romanos ya pescaban el coral de manera comercial y a partir del siglo XV fue que empezó, digamos, a cobrar vida la actividad en Torre del Greco. En 1815 el rey de Nápoles dio un contrato de manufactura a esta ciudad por 10 años. Y hoy en día hay cientos de compañías y como 1000 personas empleadas en la artesanía del coral y camafeos de conchas. Es una visita muy recomendable si ustedes tienen oportunidad de visitar este lugar, donde pueden ver cómo los artesanos trabajan el coral desde la rama en bruto hasta el objeto final. Todo se hace a mano. Y con esto ya termino mi presentación. Le doy las gracias a todos y también a las imágenes de Wikipedia, de Creative Commons. Muchas gracias, Cristina. Enhorabuena por esta recopilación de datos sobre el coral, que siempre viene bien, los que sepan recordarlo y los que no, pues siempre aprendemos algo. Entonces, me imagino que ahora habrá algunas preguntas sobre esto y es el momento de hacerlas. ¿No? A nadie se le ocurre preguntar ni siquiera el precio del coral. ¿Cuál es más caro o cuál es más barato? ¿Napolitano o el Mediterráneo? La calidad sería la misma desde el punto de vista gemológico, pero según el mercado y según la moda, puede haber precios más caros o más baratos dependiendo del color del coral. Por ejemplo, en los corales del Pacífico, que todos tienen una venita blanca, hay algunas especies, entre ellas una especie de albina del Corallium elatius, que es el coral piel de ángel, que tiene una coloración rosada pálida y que es muy cotizado en Occidente. Mientras que en Japón el más cotizado es el llamado Akka o moro, que es un coral color sangre de buey, muy oscuro, y ese es el que a ellos más les gusta, ¿no? Pero evidentemente que el coral rojo del Mediterráneo ha sido, digamos, el protagonista de la historia. Desde siempre se ha vendido y se sigue vendiendo. Un collar, por ejemplo, de cuentas de 8 milímetros o de 10 milímetros puede costar 22.000 euros en Cerdeña. Lo vimos recientemente cuando estuvimos hace poco. ¿En qué punto está el coral momo con respecto a...? El coral momo es un coral del Pacífico. Es otra especie de Corallium, el Corallium elatius. Me refiero con respecto al coste, ¿no? ¿Pies de piel de ángel o...? Los que más cuestan hoy en día son el Akka, que es el coral oscuro, que es el Corallium japonicum, el piel de ángel, que es un Corallium elatius albino, y el coral rojo del Mediterráneo. Luego después vendría el Shaka, porque hay muy poco, porque como eran unos yacimientos que se acabaron, también es bastante cotizado. Y después vendría ya el momo y otras especies del Pacífico. Algunas de estas especies están ya bajo, digamos, la protección del convenio CITES. O sea, todos los del Pacífico, estos 4 que he mencionado, el Japonicum, el coral blanco, que es el Corallium conohoi, el Corallium elatius, que es rosado, y el Corallium secundum, que es rosado también, los 4 están en CITES.
Están hasta el año 2003, hasta dentro de 3 años. Los metieron en el año 2010 y creo que el próximo año se van a replantear en el 2020 si van a seguir estando en la lista de especies amenazadas o en potencial amenaza, o si los pueden ya liberar, digamos, de allí, ¿no? Hay otros corales que están en el apéndice 2, que es más restringido, que es el coral azul, el coral negro espinoso, que no es de calcita, sino que es de un material parecido al pelo humano, que es como una gorgonina, se llama, ¿no? Una sustancia color marrón. ¿No hay de qué? No sé si era típico de los 80 o de los 90, has puesto una imagen de un collar que era formado como con muchas ramitas, que iba como de bolitas, ramitas. Sí. ¿Y hay alguna manera de, a simple vista, de identificar uno verdadero de uno falso? Sí. Gemológicamente es muy fácil, como he dicho. Solamente necesitas la lupa 10 por y si acaso el índice de refracción, si el coral es de un color muy claro y no le ves las estrías características. Si le ves las estrías características no necesitas ni el índice de refracción para saber que es un coral. Simplemente con la lupa los puedes ver, que hay como una alineación. ¿Y con qué lo quieres diferenciar? ¿Con otro coral o con productos de imitación? Que me regalaron uno, pero lo compraron en una joyería, pero has dicho antes un precio que me parece muy alto. No, pero esto eran cuentas grandes, que significa que la ramita de coral tenía que ser gorda para poder hacer esas cuentas, mientras que las ramitas esas pequeñas son mucho más baratas. Sí, pero bueno, cuando llegues a casa lo puedes observar con la lupa y verás en la digamos, longitudinalmente con la ramita tienes que ver como unas líneas, como unas estrías, ¿no? Que nos tienen, o sea, son unas lineaciones, porque al estar pulido ya no ves el surco, pero sin embargo se siguen viendo porque es una característica estructural. Sí. Luego también otra cosa importante es los tratamientos que puede tener un coral, que eso no los he mencionado porque por si acaso lo de las prisas, pero les puedo hablar un poquito de eso. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 8:20, tiene todavía media hora. Ah, ¿sí? Ah. Bueno, pues nada, parece que tenemos todavía tiempo. Y los tratamientos serían desde el encerado superficial con cera incolora, que ese no se considera tratamiento por la CIPJO. La CIPJO es el Comité Internacional de Joyería y Relojería, que más o menos coordina todas las digamos, restricciones que hay o características que hay para la venta de las gemas. O sea, que hay que decirle al cliente, que es obligatorio decirle al cliente y que no, que se considera grave, que no se considera grave. Entonces, una simple cera incolora se considera como parte del pulido y acabado de la pieza. O sea, que el vendedor no está obligado a decirlo. No se considera un tratamiento. Después de eso puede estar desteñido, teñido y rellenado con polímeros plásticos. Y por supuesto eso necesita aclaración por parte del vendedor, obligatoriamente. O sea, sería un tratamiento grave. Luego ya hablamos de piedras compuestas, como por ejemplo el coral esponja, que es un coral que se utiliza mucho en bisutería, que es un coral que es muy poroso y barato. Pues lo machacan y con los trozos hacen, pues, mezclado con los polímeros, hacen formas para pulseras, para lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya ni siquiera se trata ya de un coral esponja completo, sino que ya sería una gema compuesta. O sea, que sería un tratamiento grave si no está reconocido, pero por supuesto si es barato y tal, y eso pues se puede imaginar que no es bueno del punto de vista de coral, ¿no? O sea, a veces venden collares de coral rojo que simplemente son otros corales machacados y unidos con resina. Pero sería muy fácil de detectar simplemente con mirarlo. Porque la principal característica para distinguir cualquier crecimiento orgánico es los síntomas de crecimiento, ¿no? En el caso del coral, como es una rama, puede ser el crecimiento radial o el crecimiento longitudinal, las ramitas, y todo eso se refleja en la superficie de la gema.
O sea, vemos poros, vemos contorneados así concéntricos si la ramita está cortada perpendicularmente o longitudinalmente si es a lo largo de la rama. No es homogéneo. O sea, ningún ser vivo es homogéneo. Siempre tenemos algo que puede detectarse como ser vivo. Si por el contrario observáis que el objeto es muy homogéneo, entonces sospechad que sea una imitación, ya sea una piedra compuesta reconstituida con polvo de coral o un plástico o cualquier otro tipo de imitación. Otro coral que se utiliza mucho para imitar el Corallium rubrum es el coral bambú, que se consideraría también como un coral común, digámoslo así, pero que se utiliza mucho en bisutería. Entonces tiene una parte compuesta por unos tramos de calcita y unos entrenudos de gorgonina también negra. Entonces estos corales bambú, que hay muchas especies, también tienen estrías longitudinales, pero están más separadas que el coral rojo del Mediterráneo. Están separadas alrededor de 0,8 milímetros. Entonces cuando lo observas a simple vista se ven, no necesitas medirlo. Si lo pones al trasluz, por ejemplo, se imita mucho el coral piel de ángel con coral bambú desteñido y teñido de color rosado. O el momo mismo se imita mucho con el coral bambú. Pero apenas veas que las estrías las puedes ver en la mano, ya sabes que no puede ser Corallium rubrum. El Corallium rubrum, si está la ramita en bruto, como no está pulida, es fácil de ver las estrías, ¿no? Cuando no está pulido. Pero incluso a simple vista las puedes ver si tienes una luz episcópica con una inclinación, puedes ver las rayitas, a lo mejor en el coral rojo. Pero no es tan fácil de verlas a simple vista. Bueno, si tienen más preguntas de tratamientos u otro tipo, también me pueden decir. Sí, Enrique. ¿Los cultivos de coral de Japón cuánto tiempo tardan en crecer para comercializarlos? Que yo sepa, no hay cultivos de coral, todos son salvajes, silvestres. ¿Te refieres a la recogida? O sea, ellos crecen como de 0,2 a 0,5 milímetros por año aproximadamente. Tardan en crecer mucho tiempo. El coral, si lo dejas tranquilo, puede llegar a vivir hasta 106 años, que se ha terminado el más longevo, ¿no? Y puede llegar a medir pues medio metro en el caso del coral rojo del Mediterráneo. El coral del Japón, que es el Corallium japonicum, es más pequeño que el coral, un poco más pequeño que el coral rojo del Mediterráneo. Y los que son más grandes son el momo y el secundum y el blanco japonicum. Esos son más grandes, pueden llegar hasta 50 centímetros normalmente. Son muy grandes, muy amplios. Entonces cuando se ven esculturas hechas de coral, generalmente son coral momo. Y se puede ver las manchitas blancas con color rosado. Sin embargo, bueno, hay diferentes matices de Corallium elatius y también de Corallium secundum. Y como he dicho anteriormente, algunas de estas especies antes consideradas Corallium, ahora las están cambiando a Hemicorallium, pero hasta que eso no sea oficial, entonces no sabemos, nos tenemos que regir como si fueran Corallium. Y en este caso, Corallium secundum está sometido a CITES, ¿no? Entonces, cualquiera de estos, el coral que llaman Misu, por ejemplo, ¿no? El coral granate, el coral profundo que llaman de Midway, de las islas Midway, todos esos deben tener en la factura como si fueran el permiso CITES para Corallium secundum, porque hasta ahora es como se han considerado. ¿El Misu es rosa o es rojo? Es rosa con un tinte violeta o rosa homogéneo. Y hasta ahora, o hasta hace poco, estaba considerado como Corallium secundum. Pero no es piel de ángel. Pues mira, si piel de ángel es una denominación comercial, ¿no? Entonces yo te diría que sí. De hecho, yo mantengo que no se debe utilizar los nombres comerciales para denominar una especie de coral, porque, por ejemplo, yo tengo un libro que me mandaron del World Wildlife Foundation que es de corales preciosos. Y justamente ahí decían que el coral piel de ángel pues era el Corallium elatius,
Pero luego, como el coralión secundo también puede ser como una porcelana rosa, ¿no? Pues va a ser comercialmente, también podría haber alguna piel de ángel que no fuera elatium, sino que fuera secundum, lo cual no tiene nada de malo, porque también es carbonato cálcico en forma de calcita, igual. Es que, como te digo, la calidad es la misma, ya sea el misu o lo que sea. Aquí lo que importa es que el coral sea denso, o sea, cuanto más denso, menos poro, más color tenga, más valioso es, no importa cuál especie sea, ¿no? ¿Y no es más blandito el Mediterráneo que No, para nada. Está hecho exactamente de la misma materia que es carbonato cálcico en forma de fibras de calcita. Son del mismo género. No, no. Yo, por lo menos hasta ahora, si usted tiene alguna información, se lo agradecería, ¿no? Pero no, no. me lo han comentado, pero No, yo no lo creo. Tienen la dureza de la calcita. Un poco menos duros que la calcita porque al tener un componente orgánico no es exactamente 100% carbonato cálcico. Pero lo mismo el rojo que el momo tienen pigmentos carotenoides. pero la estructura es más cerrada. La estructura microscópica no. No. O sea, el coral rojo del Mediterráneo es perfectamente homogéneo y sin ningún tipo de porosidad a la vista, ¿no? Todos tienen porosidad microscópica y submicroscópica. Y bueno, en todas las cosas que he leído no he leído nada sobre eso, pero bueno, no, sin embargo lo tendré en cuenta y lo investigaré. Creo que no está fundamentado, sin embargo, en mi opinión. No tendría mucho sentido, puesto que tendría que ser entonces algún tipo de componente composicional que hiciera que uno fuera más duro que el otro y el mineral es exactamente el mismo. Pero las aguas no son las mismas. Sí, pero el agua no importa, lo que importa aquí es el componente. Si usted tiene, por ejemplo, va a precipitar cloruro sódico en su casa, coge un vaso de agua, lo llena de sal, lo diluye y luego lo deja evaporar, le va a aparecer cloruro sódico. Y si lo hace en China o en Madagascar también, porque es una composición química. Entonces, si yo estoy en el mar de Java o estoy en el mar del Mediterráneo o estoy en otro mar, ese carbonato cálcico que están sintetizando los organismos, los pólipos, a partir del agua marina, siempre va a ser carbonato cálcico que tiene una estructura y una composición homogéneas que lo caracterizan. Pero no importa porque, o sea, si se sintetiza, es carbonato cálcico. Tiene una fórmula que es carbonato cálcico y es igual en todas partes del mundo. Si no lo fuera, entonces no sería lo mismo, sería otra cosa distinta. La textura también es igual en el sentido de que son muy densos y homogéneos, ¿no? Los dos. O sea, tanto... La temperatura puede influir en el crecimiento Y el color. de la planta, pero no en la composición. Sí. Bueno, de todas las maneras, por si acaso, yo voy a investigar ese punto que usted me ha dicho. Y si usted me deja su nombre o su correo electrónico, yo la contactaría con el resultado de mi pesquisa para confirmarlo o no. Sí. ¿Cómo podemos identificar si una figura de unos 25 centímetros y de alto y 10 de ancho es coral rojo del Mediterráneo? Pues de sencilla forma que le he dicho antes. Si tiene una lupa 10 por... Pues solamente con que usted vea que las lineaciones del coral, primero tiene que ver que sea natural, que no sea una imitación, porque podría ser un coral de imitación tallado, podría ser una resina, podría ser cualquier otra cosa industrial tallada para imitar coral, ¿no? Entonces lo primero de todo es ver si es natural. ¿Cómo se ve que es natural? Por los síntomas del crecimiento orgánico. Tengo lineaciones, tengo grietecillas, tengo poros, tengo crecimiento radial y el coral, no voy a llamarlo sintético porque no es equivocación, el coral de imitación es completamente homogéneo. Lo que tiene son apenas unos granitos de sílice por allí, o sea, cuando lo ve con la lupa binocular es todo igual, no tiene nada que indique que eso creció, ¿no? Es un bloque, como si usted hiciera, volcara yeso en un molde,
¿verdad? Lo que tiene adentro es todo exactamente igual, la apariencia es una, pero adentro es todo lo mismo. Y el coral no, el coral siempre tiene algún desperfecto, algún hueco, alguna fisura, algún porito, un rotito allí que se le ve, que por dentro también es rojo. Entonces tiene que ver si hay algo dentro blanco, ¿no? Pues puede ser por dos motivos. Uno, porque no es coral rojo, sino que es un coral del Pacífico, que tiene, como le digo, el interior de la nervadura es blanco, en la parte de atrás de la ramita puede ser blanca. En ese caso, pues se podría tratarse de otro género Corallium, pero bueno, tampoco pierde valor porque simplemente, posiblemente sea una escultura, si es tan grande que dijo que tenía, 20 y tantos. Por 10 de ancho. Posiblemente se trate de momo, de Corallium elatius, pero bueno, no se lo puedo decir así porque ni siquiera lo he visto. Si fuera coral rojo del Mediterráneo sería bastante cara, ¿no? Y si es de coral del otro también es cara, todos son caros. Bueno, más o menos, ¿cuánto? No, una escultura no tengo ni idea, porque puede ser una escultura reciente o puede ser una antigüedad, eso ya entraría dentro de una persona que tenía que verla. Más o menos un bruto, ¿cuánto sería? ¿El qué? ¿Cuánto pesa? Ese es el precio. ¿El peso del coral? Sí. Pues, por ejemplo, el gramo está alrededor de 50 o 60 euros al mayor. Vale, muchas gracias. Pero eso no quiere decir nada, porque como le digo, si la escultura es buena, es mala o es regular, lo mejor es que la vea un especialista, primero artístico, para determinar si se trata de un objeto antiguo, porque a lo mejor tiene más valor como escultura que como coral. O sea, si usted lo vende como materia prima, a lo mejor le van a dar un dinero, y si lo vende como escultura de coral, a lo mejor le van a dar el doble. Entonces, mi consejo es que no se precipite a hacerlo, sino que trate de consultar a alguien que entienda de escultura para ver si es China o de dónde es, si es de aquí de Italia, ¿no? Generalmente las italianas son más pequeñas, por lo mismo que estaba diciendo, a menos que sea muy antigua, ya no se sacan ramas de coral grandes. Entonces, si es grande y es rojo y es coral del Mediterráneo, es muy valiosa. Sí. ¿De qué? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como no quedo con las ganas, voy a preguntar yo también. No, entre otras cosas, más que nada, porque aquí posiblemente todos ustedes sepan lo que es el CITES, pero quizá los que nos vean luego en diferido pues no lo sepan. Entonces, es comentar simplemente lo que es el CITES o las siglas del CITES que corresponden a esa comisión internacional. Es una convención internacional para el comercio de la flora y la fauna en peligro de extinción. Fue creado en 1976 en Washington y España se unió en 1986. Actualmente hay 186 países que pertenecen a esta convención internacional. No obstante, como he dicho antes, cada país se guarda la prerrogativa de generar leyes adicionales a sus aguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alrededor del Pacífico hay otro tipo de convenciones y de tratados que han hecho los países circunpacíficos que también protegen los corales, aunque no estén en el CITES. Por ejemplo, el coral dorado de Alaska o el coral dorado de Hawái. Entonces, no se puede importar ni exportar nada sin antes estudiar las leyes de cada país donde va a ser importado o exportado el material. Y sobre todo, si está en el CITES, pues lo más seguro es que tengan ustedes un documento que se emite en el Ministerio del Interior. Si entonces fue un objeto antiguo que ustedes no lo compraron cuando todavía no existía el CITES, tienen que demostrar que ese objeto estaba en su posesión antes de esa fecha, de 1986 en España, ya sea una foto o una herencia, en fin, un papel que indique que ese objeto estaba en su poder, ¿no? Y si no, tienen que tener una factura de anterior a esa fecha también, si no tienen otro tipo de cosa. Y luego ya, si se trata de un objeto artístico antiguo, aunque ustedes no tengan ninguna prueba fehaciente de tal cosa, si lo determina un estudioso del tema, una persona entendida en arte, que es un objeto antiguo, entonces también el Ministerio les emite un papel CITES. Como el marfil. Sí, como el marfil, exactamente. Pero esto no aplica al coral rojo. Acuérdense que estábamos hablando de coral rojo del Mediterráneo. Esto aplicaría a los del Pacífico,
que están en el apéndice 3, que no es un apéndice tan grave, ¿no? El primero, el apéndice 1, son para especies que están en peligro de extinción y no pueden ser usadas comercialmente bajo ningún concepto. Y el apéndice 2 están especies amenazadas, pero que todavía se pueden comercializar bajo ciertas condiciones, como son el coral negro espinoso y otros. Pero prácticamente el coral azul de África, que es el único representante de su especie y de su género, el coral azul Helioporea cerulea, ya casi no se consigue en ningún sitio. O sea, hace 10 años todavía se podía comprar en los mercadillos y tal, ahora ya no aparece, porque cada vez hay más, son más estrictos con este tema, ¿no? ¿El cuál? ¿El azul? No, el azul es un coral parecido a los corales de arrecife, que es muy poroso, que tiene un color azul grisáceo. Es azul, azul. Y los negros, estos que estaba hablando antes, son corales que están hechos como un material parecido a las uñas y al pelo humano. Son correosos y tienen forma como de pequeño tronco oscuro, marrón oscuro a negro, y tienen como unas espinas, pero también hay que verlas con la lupa, si no se está familiarizado con ello, que también se pueden observar aunque esté pulido, ¿no? Al igual que se puede observar las lineaciones en el coral rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente con este dato ya ustedes pueden reconocer el coral rojo lo que tengan en casa. Luego, que sea coralium, bien, ¿no? Luego tienen que ver si no está teñido, ¿no? Porque esa es la segunda parte. Entonces, si es un objeto de su propiedad, pues con un pequeño palillo de estos de algodón mojado en acetona o en otro disolvente orgánico, pueden hacerlo en una zona que no sea conspicua y ver si destiñe. O simplemente observarlo con la lupa 10 por y ver si está acumulado el tinte en poros o en fisuras. Ver por el agujero, a ver si hay algún indicio de tinción. Entonces, de esa manera, pues ustedes sabrán que a lo mejor tendrían un coralium blanco, pero teñido de rojo, que no es tan caro como el rojo. El rojo es más caro que el blanco porque, claro, el color rojo es más raro que el blanco. Y luego hay muchos corales bonitos rosados en el Pacífico también. Pero también se imitan con conchas y con la charnela de la concha y con madrepora. He visto coral madrepora en los mercadillos, porque hay muchas especies de coral madrepora y siempre son de esqueleto blanco, generalmente poroso, pero algunos son bastante densos. Entonces estos los pulen, como también son de carbonato cálcico, aunque de composición aragonito, no calcita, o sea, de estructura de aragonito, mejor dicho, porque es el mismo composición, pero diferente estructura. Entonces adquieren un brillo muy grande al pulirse y los venden como collares de coral. Entonces sí, son collares de coral, pero no del coral que ustedes creen, sino de madrepora, que son los arrecifes, y están teñidos para imitar otros corales. ¿Alguna otra cosa con esto? Sí. Alguna otra cosa. Vamos a ver, hablando del coral negro, por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir una gorgonia de un coral negro? Pues es fácil si sabes, porque con la lupa 10 por puedes hacerlo fácilmente, porque el coral negro espinoso, aunque son muchas especies, todas tienen en común que presentan, aunque esté pulido, una superficie que parece como piel de gallina, ¿no? Pequeños puntitos que se ven como dorados debajo del color caramelo del coral. Y la gorgonia tiene poros alargados. Si un coral negro o pretendido negro no se puede observar su estructura, es porque a lo mejor lo han puesto alguna sustancia por encima, como betún, otras cosas. Yo he visto pulseras hechas de gorgonia que lo venden como coral negro y no se le ve nada, porque tienen como una pasta encima negra que luego la pulen y ya no se le ven ni poros ni nada, ¿no? Entonces, el coral negro espinoso está en el CITES apéndice 2. Bueno, Cuba y otros países lo venden, tienen unas cuotas de venta. Pero en general en casi todos los países está bastante prohibido y yo creo que eso va a ir a más. Y bueno, tendrán que, las personas que lo tengan legalmente tendrán que tener su factura, ¿no? O lo que sea, donde lo compraron, su permiso CITES si quieren viajar con él. Si no, mi consejo es no viajen con gemas
de origen biogénico, por si acaso, ¿no? Porque si es un coral fósil no hay ningún problema porque ya está muerto, a lo mismo que pasa con el mamut y el marfil. Pero si es un coral vivo, un coral que todavía está entre las especies vivas, pueden tener problemas. Entonces, bueno, mejor es prevenir, y también lo mismo a los joyeros, pues, que van a hacer joyas de este tipo, que tengan siempre su permiso a CITES cuando compren este material, no lo compren sin permiso a CITES. ¿Más barato que cuál? Bueno, es que el coral negro no tiene nada que ver con el rojo. Uno es como mineral y el otro es como le digo, pero es bastante hermoso también, o sea, tiene su público, ¿no? Pero siempre es mucho más barato que el rojo, sí. Y que cualquiera de los corales constituidos por calcita. Sí. Cuando te refieres a fósiles, que son especies que ya se han extinguido. Sí. Hay corales fósiles, por ejemplo, en el Tíbet, en el Nepal, que ellos tienen su joyería de ámbar y coral fósil. Y esos corales están fósiles. Son especies parecidas, pero ya no están sobre la tierra, entonces no tienen limitación de venta. En todo caso, como todo el tiempo, todo esto cada vez se vuelve cada vez más complejo, ya se está haciendo un banco de ADN de las especies. De manera tal que si hay algún asunto muy importante o algún objeto de muchísimo valor, le pueden coger una pequeña muestra y ver si qué tipo de especie es por su ADN. O sea que ya eso está en vigor. Me imagino que las aduanas de Estados Unidos y en los países sofisticados ya tienen a lo mejor capacidad como para ordenar este tipo de análisis si es necesario. Bueno, pues creo que si no hay ninguna pregunta, a mí se me ocurren varias, pero en fin, prefiero no alargarlo ya para no cansarles más con esto. Y únicamente recordarles que la próxima conferencia es la joyería Art Nouveau, temática y criterios estéticos, que nos dará doña Ana Bustos, que es gemóloga, tasadora de joyas y graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, el próximo martes. Ya despedimos a Cristina con un fuerte aplauso por su sabiduría. Muchas gracias. Ha sido un placer.